Muy buenas tardes, profesor Juliano, compañeros todos. Mi persona, Saray Mancilla, tiene el honor de exponer su trabajo de investigación titulado La violencia obstétrica en la sala de maternidad como una forma de violación a los derechos humanos, análisis comparativo en los servicios de atención en hospitales públicos y privados. Pues vamos a ver un pequeño índice de los puntos que vamos a tratar de manera breve entre el problema, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis e interpretación de los resultados y por último la propuesta. Pues para dar inicio, tocamos ciertas tesis o antecedentes donde hace énfasis en cuanto a la violencia obstétrica. Un primer estudio, que es el de Cushumbe en el año 2020, en su artículo científico titulado La violencia obstétrica, haciendo visible lo invisible, explora más que todo la narrativa de las mujeres, donde nos dice que la violencia obstétrica ha sido tipificada como una modalidad de violencia de género que hace referencia a esas conductas de acción u omisión, donde pueden ser institucional, puede ser psicológica, donde puede ser simbólica o inclusive hasta sexual. En este estudio se utilizó como metodología el estudio cualitativo, que fue conformado por 16 mujeres con experiencias obstétricas, donde se concluyó que la mayoría de las mujeres desconocen sus derechos y naturalizan los actos de violencia obstétrica. Un segundo estudio o segunda tesis es la de Márquez en el año 2020, titulada La violencia obstétrica, perspectiva de las usuarias de un hospital público en Nuevo León. Este tiene como objetivo determinar el porcentaje de usuarias adultas que perciben que experimentaron violencia obstétrica durante la atención obstétrica recibida en un hospital público de Nuevo León. Esto con los resultados encontrados que es de vital importancia impulsar acciones diseñadas más que todo para la reducción de la violencia obstétrica dentro de la institución. Una vez pues implementadas es necesario dar más que todo ese seguimiento para evaluar su efectividad. Un tercer estudio es el de Frías y Rodríguez en el año 2022 en su tesis titulada La violencia obstétrica. Es un tema poco conocido, pero más que todo bastante común en las mujeres en México, ya que este tipo de violencia se refiere a que las mujeres son juzgadas, son atemorizadas, son humilladas, lastimadas tanto física como psicológicamente antes, durante y después del embarazo. Esto tuvo como resultado que se comprueba que la violencia obstétrica se genera por parte del personal médico por discriminación, juicios morales, y también hablaba de esa dominación, como se ha visto pues a lo largo más que todo de este trabajo, que ha sido ejercida desde la educación y más que todo la formación de los médicos. Otro estudio, el cuarto es el de Campos y Condori en el año 2023 en su tesis titulada La violencia obstétrica y la transgresión de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en Perú en el año 2021, donde nos dice que el presente trabajo de investigación referido a la violencia que se ejerce sobre las mujeres gestantes y la violación de sus derechos fundamentales, se buscó más que todo analizar esta problemática teniendo en cuenta que no existe una norma que pueda proteger y amparar a la mujer embarazada, y los resultados indicaron que existían vacíos normativos, dejando pues que el personal de salud violente tanto física como psicológica a la mujer en estado de gravidez, lo que genera pues que no se tomen en cuenta esos derechos de las mujeres. Y el último estudio es el de Lara en el año 2023 en su tesis Violencia ginobstetricia, que hablaba sobre la percepción de mujeres usuarias de servicios ginecológicos y obstétricos de la ciudad de Quito, en Ecuador. En el presente estudio pues tenía como finalidad más que todo analizar esa percepción que tienen las mujeres sobre el nivel de violencia y más que todo ese respeto presente en su experiencia durante los servicios que son los ginecólogos y los obstétricos de establecimientos tanto de salud público como privado en la ciudad. En este estudio se concluyó que estos resultados pueden tener más que todo que ver con una normalización de la violencia hacia las mujeres en espacios de ginecobstetricia debido a la interiorización de normas. Más que todo ellos hablaban de normas patriarcales.
En cuanto al tratamiento del problema, nos dejamos basar en cuatro. Según la Organización Mundial de la Salud, establecía pues que en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención que sea respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la no discriminación. También un informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, más que todo acerca de ese enfoque basado en derechos humanos en cuanto al maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con más que todo especial en la atención del parto, en la violencia obstétrica, donde nos indica que en los últimos años el maltrato, la violencia contra la mujer experimentados durante la atención del parto en los centros de salud y en otros servicios de salud reproductiva han generado un gran interés a nivel mundial, pues debido a los numerosos testimonios publicados por mujeres y organizaciones de mujeres en los medios, que se ha demostrado que esta forma de violencia es un fenómeno más que todo generalizado y sistemático, reconociendo pues que este problema no solo no se han abordado plenamente desde una perspectiva de los derechos humanos. También otro planteamiento es en enero de 2023 con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que empleó por primera vez el concepto de violencia obstétrica en el caso de Brites Arce versus Argentina. Esta más que todo la definió como una forma de violencia basada en el género, que ha sido ejercida por los encargados de atención de salud, es decir, el personal de salud, sobre las personas gestantes durante ese acceso a los servicios que tienen lugar en el embarazo, en el parto y posterior al parto. Pues, y en Panamá la violencia obstétrica ha sido poco estudiada, aunque se sabe que es un problema que afecta a las personas que dan a luz en el sistema de salud, pues en nuestro ordenamiento jurídico no contamos con el delito de violencia obstétrica, aunque constituye una de las diversas formas de violencia contra la mujer, como lo menciona la ley 82 del 24 de octubre en el año 2013, en esta que adopta medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, reforma el Código Penal, donde también se tipifica el femicidio. En este define que la violencia obstétrica, y además señala pues más que todo esas políticas públicas que deben de sensibilizar, deben de prevenir, deben de ser en cuanto a brindar esa atención sobre los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, de forma pues, psicológica, económica, pero llama bastante o poderosamente la atención que se hable de este delito de violencia obstétrica, aunque no existe. En cuanto a nuestra delimitación o alcance del proyecto, pues la investigación será centrada en diferentes hospitales a lo largo de Panamá para asegurar una muestra que sea representativa. También que los delitos que se van a recopilar, perdón, los datos que se van a recopilar son sobre casos de personas que hayan dado a luz al menos una vez en hospitales tanto públicos y privados en Panamá durante los últimos 50 años, donde se tomará en cuenta mujeres desde los 18 años hasta arriba de los 50, pues siempre que hayan experimentado su parto dentro del año señalado y en las instituciones ya antes pues mencionadas. En cuanto a las variables por estudiar, está la variable independiente, que es la violencia obstétrica en la sala de maternidad, y la variable independiente, que es más que todo un estudio comparativo en los servicios de atención en hospitales públicos como privados. Entonces los resultados del proyecto ayudarán a más que todo comprender esta violencia obstétrica y pueden utilizarse para crear esas políticas públicas, esas estrategias que fomenten el trato que sea respetuoso y, por qué no, también humanitario a las mujeres en cuanto a su derecho a la salud sexual y reproductiva. También nuestra justificación a la investigación, pues es necesario que esta investigación sobre la violencia obstétrica y su impacto en los derechos humanos para promover un sistema de salud que sea digno, que sea equitativo, pues aquí en Panamá
en donde esta problemática afecta a miles de mujeres en todo el mundo y de esta manera proteger los derechos humanos de todas las mujeres durante uno de los momentos más vulnerables de su vida, en donde nos basamos en cuanto uno a la protección de los derechos humanos, pues a pesar de que ya existen otros estudios sobre la violencia obstétrica, no se han encontrado estudios de grupos de mujeres que han sido víctimas de esta forma de violencia en Panamá. Es por ello que este estudio llenará un vacío, pues desde ese punto, por así decirlo, teórico, desde los derechos humanos, ya que es una forma de violación de estos, y porque esta acción atenta más que todo contra el derecho sexual y reproductivo, a la integridad psíquica, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a derecho a proteger su dignidad y, ¿por qué no?, también el derecho a su consentimiento informado. También en cuanto a la reforma de políticas públicas y las leyes, pues también es importante porque en Panamá la violencia obstétrica no está tipificado en nuestras leyes, y también un compromiso internacional. Pues como sabemos, Panamá es signatario de organismos internacionales y fiel cumplidor de estos tratados en materia de derechos humanos. Esto, entonces tiene la obligación de proteger y respetar los derechos de todas las personas, incluyendo tanto mujeres. Y a nosotros al investigar pues este tema nos ayuda a medir el nivel de compromiso que estamos enfrentando. Los aportes que damos a este proyecto es, uno, dar a conocer que existe este tipo de violencia hacia las mujeres. Dos, al investigar sobre este tema, este proyecto puede ayudar más que todo a proteger, a promover los derechos de las mujeres, esto exhortando al Estado panameño a cumplir con esos compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ya les había mencionado, en cuanto a la sensibilización al personal de salud, también a esas madres gestantes, para crear una cultura de respeto de los derechos humanos. Y como en Panamá, pues este tipo de violencia, como ya les había mencionado, no se encuentra tipificado, esto, ¿por qué no? Puede aportar evidencia que impulse de una u otra manera, pues la creación o reforma de normativas que brinden esas sanciones contra esta práctica y que le brinden esa protección a las mujeres. Y destacar que las mujeres tienen derecho a tener un acceso a una atención de salud que sea digna, que sea respetuosa durante el embarazo y el parto. Entonces, este proyecto también es esencial para futuras investigaciones, para que tengan por así decirlo, esa base sólida sobre la violencia obstétrica. Cuanto a nuestros objetivos generales, tenemos pues que es analizar la violencia obstétrica en el contexto de los derechos humanos y en el ámbito de la salud para poder generar esas propuestas que promueven una atención que sea digna, que sea respetuosa en los servicios de salud. En cuanto a los objetivos específicos, comparar la legislación sobre la violencia obstétrica y derechos humanos en Panamá con otros países en América Latina para crear esas áreas de mejoras en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. También analizar el marco legal existente en Panamá y su efectividad en la prevención en cuanto a la sanción de la violencia obstétrica. También proponer estrategias, recomendaciones para la erradicación de la violencia obstétrica basadas más que todo en esa protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres durante el proceso de parto. Aquí vemos nuestra vertebración del marco teórico, los puntos que investigamos, hablamos un poco de la conceptualización de la violencia obstétrica, sobre la historia de la violencia obstétrica, desde cuándo surge, en cuanto a su definición de la violencia, definición de violencia obstétrica, las características y manifestaciones de la violencia obstétrica, entre esas la física, la verbal, la psicológica, la simbólica. También tenemos sobre los temas que abordamos, los derechos humanos y violencia obstétrica, la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos, los derechos que se ven involucrados, los instrumentos internacionales de protección a los derechos de las mujeres, un análisis de la relación de violencia obstétrica y violencia de género, el concepto de violencia de género, la violencia de género contra las mujeres, la violencia obstétrica en América Latina, diferentes países que ha sido tipificado, las políticas públicas y estrategias para erradicar la violencia,
También vemos el consentimiento informado, autonomía de la mujer, la importancia de este consentimiento informado, la legislación y políticas sobre la violencia obstétrica, las estrategias para mejorar la atención materna y reducir la violencia obstétrica. Pues como segundo punto del índice, pues vamos a abordar el marco metodológico, que vamos a hablar sobre un poco del tipo de investigación y el diseño. Pues esta investigación es de tipo descriptiva y más que todo comparativa, ya que buscamos con ella es analizar y contratar esas características de la violencia obstétrica como una forma de violación a los derechos humanos, ya sea en hospitales públicos y privados. Y además emplea un enfoque mixto, integrando técnicas de recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. El diseño de esta investigación es no experimental, transversal. Yo no manipularé las variables, solo las observaré y analizaré tal como ocurren en hospitales públicos y privados, y los datos se recogerán más que todo en un momento específico o durante un periodo se dio de manera determinada. En cuanto a la recolección de la información, pues nos basamos en encuestas, de forma cuantitativa. Los datos fueron ingresados en formularios de Google. Posterior hacemos el análisis de las respuestas sobre la gravedad de la violencia, comparamos la respuesta de las mujeres en hospitales públicos y privados para buscar diferencias y luego presentar las respuestas mediante tablas o gráficos para facilitar una mayor comprensión. Aquí podemos ver un extracto de más o menos en qué se basaba la encuesta. Se le dejó saber a las mujeres que iban a llenarlas, la confidencialidad, que esto solamente era para este tipo de investigación, y muy importante que se sentían que estas preguntas iban un poco sensibles a la situación que vivieron, pues tenían la libertad de dejar de contestar el cuestionario en cualquier momento. En cuanto a las entrevistas, para tener un análisis cualitativo, pues lo que íbamos a hacer era grabar, transcribir para tener un registro escrito de las respuestas de los expertos, relacionar las respuestas con los objetivos de la investigación y presentar los resultados mediante una narración. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados, tuvimos el instrumento número 1, como ya les mencioné, fue realizado a través de la plataforma digital Google Forms. La encuesta, pues, denominada la violencia obstétrica en la sala de maternidad como una forma de violación a los derechos humanos, con un análisis comparativo en la atención. Esto estuvo compuesto por 20 preguntas, 20 ítems en total. Entre esas, algunas de las respuestas se dieron con opción a la libertad de opinión, que fueron 3, y no encasillada como una respuesta que sea específica. Fue compartida por medio de WhatsApp entre el 26 de octubre al 18 de noviembre del 2024, con un previo comunicado en que de manera voluntaria, confidencial, como ya les había manifestado pues anteriormente. En esta participaron 33 mujeres mayores de edad aquí en Panamá. Y el segundo instrumento fue dirigido a un ginecólogo obstetra, que fue una entrevista con más de 25 años de experiencia en la medicina. A él se le realizaron 18 preguntas. También fue dirigida a una abogada con más de 25 años de experiencia en derechos humanos y también se le realizaron 18 preguntas. Aquí vemos más que todo el instrumento 1, pudimos recopilar 4 gráficas específicas, como ya les mencioné. En realidad eran 18 preguntas obligatorias, por así decirlo, pero 17 obligatorias, pero 3 eran de manera libre. Entonces, de esas escogimos 4 de manera específica que sentimos pues que llenaba más que todo nuestras hipótesis. Entre esas, la pregunta número 1 dice: ¿te informaron de manera clara sobre los procedimientos que se llevarían a cabo durante tu parto? Como podemos ver, de las 33 mujeres encuestadas, 48.5 dicen que sí, que en todo momento, que son 16 mujeres, y de estas 9 se atendieron en un hospital público y 8 en un privado.
Asimismo, 33.3% dicen que no, siendo estas 11 mujeres y de esas 9 en un hospital público y uno en un hospital privado. Y 16.2% sí, pero no de forma clara, que son más que todo 6 mujeres atendidas en un hospital público. Bien, aunque los datos no miden directamente la percepción de esas mujeres sobre si se vulneraron sus derechos humanos, pues la falta de información adecuada durante el parto puede interpretarse como una forma de violencia obstétrica. ¿Por qué? Esto vulnera lo que es el derecho al consentimiento informado, que más que todo es un principio básico de los derechos humanos. Entonces, más que todo, esta proporción de mujeres que no recibieron esa información adecuada, ya sea que no fueron informadas o no fueron de forma, por así decirlo, no clara, es significativamente mayor en hospitales públicos. Entonces, este patrón, por así llamarlo, es consistente con la hipótesis de que existe una mayor probabilidad de experimentar violencia obstétrica en hospitales públicos que en privados. Bien, la segunda pregunta es, ¿se tomaron en cuenta tus elecciones respecto al proceso de parto, como por ejemplo la posición en la que quieres dar a luz o la decisión de evitar intervenciones innecesarias? Pues de las 33 mujeres encuestadas, 16.4% dice que sí, que se respetaron en su totalidad, que son 12 mujeres, y de estas 8 se atendieron en un hospital público y 5 fueron en un hospital privado. De estas 33.3% dice que sí, que se respetaron parcialmente, que son 11 mujeres, y de estas 8 se atendieron en un hospital público y uno en un privado. El 30.3% dice que no se respetaron, que son 10 mujeres, y de estas 8 se atendieron en un hospital público y 3 en un hospital privado. Hay que tener en cuenta que la falta de respeto a las decisiones de las mujeres durante el parto, ya sea como la posición de dar a luz o evitar intervenciones innecesarias, es una forma de violencia obstétrica, ya que vulnera su autonomía y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, en total, el 63.6% de las mujeres encuestadas, por así decirlo, experimentaron algún grado de falta de respeto a sus elecciones, lo que apoya la hipótesis de que la violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos. Entonces, ese 36.4% dijeron que sus elecciones se respetaron en su totalidad, pero esta categoría está dividida casi equitativamente entre hospitales públicos, donde eran 8 mujeres, y privados, donde eran 5 mujeres. Y esto muestra que los hospitales públicos no siempre garantizan un respeto absoluto. Entonces, el 33.3% dijeron que sus elecciones se respetaron parcialmente y la mayoría, pues 8 de las 11 mujeres fueron atendidas en hospitales públicos. Esto representa que el 72.7% de esta categoría, y el 30.3% dijeron que no se respetaron sus elecciones. Y de estas, 8 de las 10 mujeres atendidas, es decir, un 80%, corresponden a hospitales públicos, lo cual prueba mi hipótesis. Entre la otra pregunta fue si sentías que de alguna manera experimentaste violencia obstétrica durante tu parto, ejemplo, maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos ya sean médicos y su consentimiento o que sean coercitivos, incluido la esterilización, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado, en cuanto a el tema de la retención de las mujeres y los recién nacidos en centros debido a su incapacidad de pago. Pues de estas, 33 de las mujeres encuestadas, 15.2% dicen que sí, de las cuales son 5 mujeres, y de estas 4 se atendió en hospital público y uno privado. Es decir, que 66.7% dicen que no, que son 22 mujeres, y de estas 16 se atendieron en un hospital público y 6 en privado, y 18.2% siendo 6 mujeres, dicen no estar segura, y de estas 5 se atendieron en un hospital público y uno en un hospital privado. Aunque un porcentaje significativo de mujeres, es decir, 66.7%, dijo que no experimentó violencia obstétrica, el hecho de que un 33.45% de las mujeres tengan dudas
o si perciba que experimentaron violencia obstétrica en una indicación de que este fenómeno puede estar presente, por así decirlo, toda vez que el compromiso del objetivo de desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás, es importante destacar que aunque la violencia, por muy mínima que sea, es inaceptable y debe abordarse para que las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto en cuanto a las mujeres que sí experimentaron violencia obstétrica. 4 de las 5 mujeres se atendieron en hospitales públicos, lo que parece respaldar pues la hipótesis. Sin embargo, es importante señalar que el total de mujeres que reportaron violencia obstétrica es bajo, solo 5 de 33 mujeres, lo que limita la generalización de este resultado. Entonces, en cuanto a las mujeres que no estuvieron seguras de haber experimentado violencia obstétrica, el 18.25%, 5 de ellas fueron atendidas en hospitales públicos, lo que nuevamente muestra una tendencia en que en los hospitales públicos. Y la última es, ¿pudiste contar con una persona de tu confianza, un familiar, una pareja, un amigo que te acompañara durante el proceso de parto en el hospital? Pues de las 33 mujeres encuestadas, 18.2% dicen que sí, que durante todo el proceso, que son 6 mujeres, y de esas 2 atendieron en un hospital público y 4 en un hospital privado, donde el 6.1% dicen que sí en algunas etapas del proceso, que son 2 mujeres y de esas 2 atendieron en un hospital público y 72.7% no se le permitió, siendo esto 24 mujeres, de las cuales 21 se atendieron en un hospital eh, público y 3 en un privado. Y de esas 3 en un privado, una de ellas manifestó que era porque estaban en tiempo de COVID. Y el 3% que equivale pues a una mujer, nos dicen que una mujer no necesitó. Entonces es importante resaltar aquí que el negar, el restringir la presencia de una persona de confianza podría considerarse una forma de violencia obstétrica, ya que puede generar un ambiente de vulnerabilidad, donde las mujeres se pueden sentir solas, afectando de una u otra forma su bienestar durante el proceso de parto. Entonces, este resultado respalda mi hipótesis de que las mujeres que experimentan violencia obstétrica pueden sufrir una vulneración de sus derechos humanos, ya que esa falta de apoyo durante el parto puede contribuir a un entorno de estrés, de ansiedad y de soledad. Entonces, en los hospitales públicos es un porcentaje mucho mayor de mujeres, hablándose de un 72.7%, no pudo contar con alguien o algún familiar de confianza, un amigo, en comparación con las mujeres atendidas en hospitales privados, que fue un 9.1%. Entonces, este hallazgo, como ya les mencioné, respalda la hipótesis de que las mujeres que reciben pues atención obstétrica en hospitales públicos tienen mayor posibilidad de experimentar situaciones que podrían ser consideradas violencia obstétrica. Y aquí pues una de las preguntas que se les abordó tanto al doctor y al abogado fueron que una es cuáles son las formas más comunes que se manifiesta la violencia obstétrica en la sala de maternidad. Pues él manifestó en efecto que no permitir el acompañamiento de un familiar, lo cual también respalda pues esa hipótesis mía, y también en contra de algunas condiciones solicitadas por la mujer en el estado del embarazo. De igual forma, la abogada también lo mencionó. Y también desde su experiencia existen diferencias significativas en el trato hacia la mujer en labor de parto entre hospitales públicos y privados. Pues él manifestó que por supuesto que sí, que hay una diferencia enorme. A nivel privado, pues se complace y se permite más al paciente como el acompañante durante la labor de parto. Además, el paciente puede pagar analgésico obstétrico para no tener ningún tipo de dolor. Y la abogada, pues en este caso también mencionó que sí, que en efecto hay diferencias en el trato. En cuanto a mis conclusiones, pues concluimos que la violencia obstétrica se puede entender como un tipo de violencia a los derechos humanos de las personas durante la gestación, el parto, el puerperio, y se manifiesta de una manera física, de manera verbal, de manera simbólica y psicológica. Entonces, este tipo de violencia de una u otra forma pues afecta la igualdad, la dignidad y el respeto de las personas. Entonces, en Panamá
si bien es cierto, ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y el Trato Interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belén do Pará, los cuales reconocen esta problemática y comprometen a los Estados miembros a garantizar que las mujeres reciban esa atención médica con respeto y libre de violencia. Hay que también tener en cuenta que el respeto al consentimiento informado y la autonomía de las mujeres son derechos fundamentales que busca que las personas reciban una atención de calidad y apegado a sus derechos humanos. Pues en Panamá, aunque existen políticas públicas encaminadas a enriquecer la mejora de los servicios de salud, aún no contiene una legislación específica que contemple y sancione la violencia obstétrica, lo cual es evidente en las limitaciones de las instituciones de salud. Entonces es necesario que ese gobierno incluya o adopte todo lo necesario para la mejora en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en resumen, es importante abordar la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos y como un reto para el sector de salud. Es fundamental garantizarles a las personas durante el parto políticas públicas basadas en sensibilización del personal médico, empoderamiento y conocimiento de sus derechos. En cuanto a las recomendaciones, pues tenemos tres, mencionando algunas de ellas, pues crear esos protocolos donde las personas en labor de parto tengan un acompañante, eso es muy importante. También mejorar las infraestructuras, en especial en hospitales públicos, para que éstas puedan tener a un acompañante sin violar la intimidad de las otras personas que se encuentren en la misma sala de parto. Crear políticas encaminadas a un parto humanizado, donde se requiera esa participación de personas en estado de embarazo, también recomendar temas de sensibilización para el personal de salud, eh, también para las mujeres en estado de embarazo para que conozcan sus derechos. Y muy importante realizar estudios a personal de salud para que puedan contar su experiencia en cuanto a este fenómeno. En cuanto a mi propuesta, ya pues para tema de finalizar, en cuanto a nuestra introducción, como ya hemos analizado en apartados anteriores, la violencia obstétrica pues, es un tipo de violencia hacia la mujer que afecta a sus derechos humanos, lo cual puede verse manifestado mediante un trato deshumanizado, negligente, discriminatorio. Entonces, esto constituye una problemática en lo que respecta a la salud pública y derechos humanos, por lo que es importante reconocerla, abordarla para garantizar una atención de calidad. Entonces, esta cuenta de dos puntos. Uno, en sensibilizar al personal de salud sobre ese trato en materia de derechos humanos, sensibilizar a las mujeres en estado de embarazo para que conozcan sus derechos humanos en este periodo. Y además crear un proyecto de ley también sobre un parto humanizado, siguiendo los parámetros de otros países y muy importante con estándares en derechos humanos. Entonces, esta propuesta tiene bases legales que ayudarán a prevenir y sancionar este tipo de violencia contra la mujer, garantizando una protección más que todo esto para ellas. Esto la fundamentamos en, en ciertos tratados y convenios internacionales que ha ratificado Panamá, como está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y también la fundamento en base a mi encuesta realizada a mujeres, en donde muchas de ellas, una de las preguntas, perdón, que se les dio era recomendaciones que harías para mejorar el trato, atención y procedimientos esto, durante el proceso de parto en hospitales públicos o privados, mencionando textualmente una de ellas donde dice, debe ser más humanizado porque independientemente de la edad que tengas, las personas, todos merecemos ser atendidos de manera digna y no esperar a que los partos se compliquen para luego actuar. Y también nos dicen que tienen que ser un poco más humanos. Entonces, en esto pues fundamentamos esto. También en cuanto a nuestro análisis costo-beneficio de la propuesta, aquí tenemos en un lugar de la tabla el costo y en otro lugar los beneficios que nos puede aportar. Como yo le hablé del tema de la sensibilización al personal de salud y se le va a dar también materiales educativos. En cuanto a estos beneficios, pues va a ayudar a mejorar la confianza de la población hacia el personal de salud, tanto público como privado. También el tema de la capacitación a las personas en estado de embarazo, también es aumenta
fomenta ese conocimiento de la población de sus derechos como persona, y la creación de una ley sobre parto humanizado donde reconoce pues los derechos que las mujeres en labor de parto tienen. Con ello también pues ofrece esos mecanismos de acciones legales. En cuanto a la implementación de la propuesta, entonces tenemos las fases del proyecto. Uno, es muy importante identificar las necesidades, encuestas y entrevistas. Este trabajo de investigación lamentablemente solamente fue basado para hacia las mujeres, y entrevistas a un ginecólogo obstetra y a una abogada en materia de derechos humanos, pero sí me gustaría pues abordar el tema del personal de salud. ¿Qué piensa en cuanto a este tipo de violencia? En cuanto a la formación para profesionales de salud y personas en estado de embarazo, se van a hacer talleres, seminarios. En cuanto a la audiencia y consultas públicas, realización de mesas con personas en estado de embarazo y víctimas de este tipo de violencia. Y la redacción de anteproyecto de ley, donde se van a definir las sanciones y divulgación de la ley. Y por último, nuestro presupuesto de implementación de la propuesta, que es más que todo un aproximado en cuanto a la actividad, el costo y el total, en donde pues identificar las necesidades puede tener un costo de 3.000, diseñar las capacitaciones puede tener un costo de 5.000, donde eso incluye, como ya les mencioné, encuestas, eh, ir hacia los diferentes hospitales, conocer pues lo que piensan los personal de salud, diseñar capacitaciones tanto al personal de salud, a las mujeres, llamar a expertos en la materia para que puedan brindar pues, este tipo de capacitaciones. También la creación de un anteproyecto de ley, muy importante, donde van a participar sociedad civil, mujeres, etcétera, que tiene un costo pues de $10.000. Esto hace un total de $18.000. Y para finalizar, pues nos quedamos con un mensaje de Paulo Freire donde nos dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto.